Tiene la palabra el diputado Luis Alves. Gracias, presidente. Bueno, la usura financiera, yo la divido en dos grandes grupos o dos grandes ámbitos. Por un lado existe usura dentro del sistema, o sea, dentro de la legalidad. Esto es cuando instituciones y organismos que se encuentran bajo las regulaciones del Banco Central y las entidades de gobierno realizan actos que se enmarcan como usurarios en el sentido de que exceden las tasas límites determinadas a estos fines. Por ahí en forma implícita, o sea, componentes financieros implícitos, o sea, interés, básicamente para bajarlo al llano, que se cobra bajo la modalidad de costos administrativos, por ejemplo, derecho de adjudicación o una cuota social en el caso de las mutuales que por ahí le pueden realizar préstamos a sus asociados. Son situaciones que se tienen que atender, los organismos de control deben funcionar y los usuarios tienen que tener una vía de reclamo a esas situaciones. Pero de los dos grandes universos me parece que es el menos peligroso. El segundo es la usura financiera que se da fuera del sistema, o sea, fuera del sistema financiero. Estos se configuran en delitos asociados que son muchos más complejos que los netamente económicos, están fuera del control del Estado, de todos los organismos como el Banco Central, son peligrosos, son abusivos muchas veces y temerarios. Básicamente, ya lo voy a desarrollar, hablamos de los créditos por goteo, esta modalidad de préstamo nuevo, gota a gota que se llama, que están lamentablemente de moda en toda Latinoamérica y en nuestra provincia. El objetivo inicial del proyecto de ley, como fue presentado, era crear un comité provincial contra la usura financiera con la función de establecer primero un control administrativo sobre todas estas entidades que ofrecen, personas físicas y jurídicas, que ofrecen créditos a la población en general y evitar cualquier tipo de abuso de la parte prestataria, delitos y prácticas usurarias, digamos, en el otorgamiento del crédito. Después también brindar asesoramiento a la comunidad en general mediante profesionales en la materia financiera. Esto porque hoy en día alguien recurre a estos créditos informales y no tiene dónde realizar después una denuncia y de hecho inclusive existe la información en la comunidad o la falsa creencia de que hay un acuerdo entre partes, o sea, yo acordé con tal persona que iba a pagar esta tasa de interés, convenimos los dos y eso es lo que yo tengo que pagar sin saber por ahí que existen toda una serie de mecanismos protectores, que la usura es un delito penal y que hay dentro del Código de Comercio lo que se denominan cláusulas abusivas cuando una parte se aprovecha obteniendo una ventaja de la otra. Bueno, esto por ahí la población no lo conoce y termina con estos créditos con altas tasas y después recurriendo a cualquier alternativa a fin de poderlos pagar. Esto en virtud básicamente del estado de desesperación con la cual se encuentran estas personas que pasan por un mal momento financiero, que por ahí para atender una vieja deuda de la familia o por alguna enfermedad o porque quedaron sin trabajo o porque son pequeños emprendedores que por ahí tienen una verdulería, un pequeño comercio y no le está yendo bien, tienen que recurrir a estos créditos que son básicamente informales y que se ofrecen sin ningún tipo de garantía, no se les pide nada más que una copia del DNI, que firmen un documento y se les otorga el dinero. Sabemos que existen en Salta, seguramente ustedes habrán escuchado en cada uno de sus departamentos, personas y grupos de personas, mayormente hay ciudadanos argentinos, pero también muchos ciudadanos de otros países. Esto es una práctica que viene de Colombia y viene descendiendo en Latinoamérica, por Ecuador, Chile, Bolivia. En todos estos países ya hay denuncias de este tipo
de créditos por goteo, ¿no? O gota a gota, que además de ser usureros, muchas veces tienen encima la configuración de otros delitos como la intimidación, la amenaza, los acosos, aprietes y escraches para recurrir para poder lograr que la persona efectivamente pague las cuotas pactadas. Si de tasa de interés hablamos, la tasa que están cobrando hoy en día es alarmante a las personas, mínimamente un 3% diario, 3% de interés por día a un 5%. Eso, si lo trasladamos en términos financieros, hablamos de una tasa de 1000% anual. Es totalmente gravoso, es delictivo y es temerario. La gente no puede pagar esa tasa de interés. Inclusive existen en Argentina ya investigaciones, en Buenos Aires, en Córdoba, con tasas cercanas al 7% por día. La verdad que es alarmante y constituyen una modalidad de crédito que no solo pone en riesgo el patrimonio de la persona, sino, como les dije, pone en riesgo la integridad física muchas veces ante el incumplimiento, porque está fuera de todo tipo de regulación. Cuando uno va a tomar un crédito, si ustedes se fijan, cuando lo publicitan los bancos, sale TNA, tasa nominal anual, que es lo que se ve, lo que se publica, pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver es el costo financiero total efectivo anual, que es lo que realmente la persona va a terminar pagando cuando toma un crédito. Eso en la tasa de mercado hoy en día, en cualquiera de los bancos que tenemos en plaza, ronda el 140% anual, o sea que hablamos entre 7 y 10 veces más que los vecinos están pagando por el mismo dinero que si lo tomarían en el sistema oficial cuando recurren a este tipo de créditos informales, ilegales, llámenle como ustedes quieran. Además, que están total y absolutamente desesperados porque una tasa así es muy, muy difícil de pagar, y si uno se metió en este crédito para que su negocio salga a flote, la verdad que después ya ni es preocupación el negocio, pasa a ser preocupación cómo pago este nuevo crédito en el que el comerciante tiene que caer. Esto pasa porque las entidades bancarias básicamente exigen para las carpetas crediticias una serie de requisitos que estas personas no pueden cumplir. Eso es cierto. Que el Estado muchas veces deja un vacío, tanto el Estado nacional como el Estado provincial, a la hora de ofrecerle un crédito a los emprendedores, que le queda como única y casi exclusiva vía esta de los créditos usurarios. Todo esto, hay una norma básica protectora de los derechos de los tomadores de crédito, que yo voy a hacer lectura con su autorización, presidente, que es el artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice así: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. De eso se desprende una serie de normativas en el Código Penal, en el Código Comercial, en organismos creados a tal fin como la Secretaría de Defensa del Consumidor, que regulan en base a esta norma los derechos que tienen los tomadores de crédito. La usura afecta el desarrollo social y también afecta la matriz productiva, porque no permite un desarrollo genuino y que las personas y los estados alcancen el bienestar por el cual todos trabajamos. Y es necesario que el Estado emprenda mecanismos protectores, y por eso nosotros proponíamos este comité, que como todo comité, la creación de un comité y el funcionamiento de un comité no es perpetuo, es transitorio. Cuando uno aprecia que hay una causa que está afectando y que es urgente atender, se crea un comité, y ese era el objetivo. También debemos tener presente que este dinero no viene de los sectores legales. Normalmente viene, y hay informes en toda Latinoamérica sobre este tema, viene financiado por el narcotráfico, viene financiado por el lavado de activos, y después se termina inyectando en este tipo de negocio que afecta seriamente
hoy a los vecinos de todo nuestro departamento. Es una amenaza en toda América Latina y estas prácticas, como todo delito, se van evolucionando para mal y se van complejizando en su génesis y van generando otra serie de delitos que encima se van financiando porque se va inyectando todo este dinero que se cobra de estos préstamos ilegales a este sistema. Y lo que hoy tenemos en la provincia es una situación en la que cada vez está llegando más gente de otros países con el objeto no de buscar un trabajo genuino, sino de dedicarse a este tipo de actividades que son ilícitas y que son muy dañinas. Es por eso que la justicia y los organismos de control deben actuar inmediatamente. Como último, y que me parece importante, más allá de la falta de fuentes de financiamiento lícitas y seguras, lo que sí no es negociable, señores diputados, en ningún Estado de Derecho, es que una persona tenga que sufrir miedo o temer por la vida propia o la de sus seres queridos por la imposibilidad material de pagar un crédito, más aún en democracia. Una obligación pecuniaria jamás puede tener como consecuencia que un salteño o una salteña teman por su vida. Así que eso, diputados, no lo tenemos que permitir. Gracias.